Buenas tardes, compañeros y profesor. Me presento, mi nombre es Geraldine Rojas Acevedo, estudiante del programa Tecnología en Desarrollo Ambiental y vengo a dar desarrollo a la actividad Aplicación de herramientas en seguridad y salud en el trabajo para la identificación de peligros, controles, matriz de señalización y plan de emergencia. Trabajos con energías peligrosas. Cuando se habla de energías peligrosas, se hace referencia a toda forma de energía presente en equipos, elementos o sistemas que puedan constituir riesgo contra la salud e integridad de las personas, equipos o instalaciones. Las energías peligrosas incluyen movimiento mecánico, energía potencial o almacenada, energía eléctrica, energía térmica o reacciones químicas. En este caso, para dar desarrollo a la actividad, escogí como trabajo de alto riesgo la de los operadores electricistas. Entonces, un electricista diseña, ensambla, instala, prueba, determina los fallos y repara cableado, elementos fijos y dispositivos de control electrónicos, entre otros tipos de equipos relacionados. En tal sentido, los electricistas deben resolver inconvenientes tomando en consideración desde variables concretas hasta situaciones estandarizadas. En ocasiones, estos profesionales deben responder a llamadas de emergencia y realizar las reparaciones requeridas. Como primer paso, vamos a hablar del preoperacional. El preoperacional es la inspección que se le realiza en primer lugar, donde se hace la revisión de los equipos y maquinarias que entran en contacto directo. Posteriormente, la revisión general del ambiente de trabajo. El formato preoperacional se realiza en las actividades que se van a realizar en ese día. Sin embargo, pues siempre es un buen momento para hacer recomendaciones específicas sobre los riesgos que previamente se han logrado identificar para implantar una cultura de cuidado en los trabajadores, así sea un poco difícil, puesto que las personas normalmente están acostumbradas a desarrollar una actividad de forma que no es la más segura. Como ejemplo del preoperacional tenemos este tipo de formatos, que en él nos pide cierta información, como lo es ciudad, responsable de la inspección, digamos los días de inspección, las herramientas, la revisión de las herramientas, la cantidad de herramientas. En cuanto a las herramientas, nos piden, digamos, dependiendo de la actividad que se va a desarrollar, pues asimismo se requieren ciertas herramientas. Y a cada herramienta se le debe hacer una revisión. En el caso, digamos, de los alicates, revisarles el mango, que el aislamiento esté en buen estado. En la cuestión de las llaves expansivas también toca revisarles el mango, el estado general. En los destornilladores de palas, revisar el mango, la pala, el aislamiento, entre otras. Entonces, conforme se va revisando cada herramienta, pues se debe ver si cumple o no cumple, si está en buen o en mal estado. Entonces, dependiendo de eso, pues se coloca con una X en el estado en el que se encuentra la herramienta. Si el estado no es el adecuado, por ende, esa herramienta no se va a poder utilizar para llevar la ejecución de la actividad que se va a realizar. Como segundo paso, hacemos el análisis de trabajo seguro, en cual es un método que nos permite identificar los peligros que generan riesgos de accidentes o enfermedades potenciales relacionados con cada etapa de un trabajo o tarea, y el desarrollo de controles que en alguna forma eliminen o minimicen este tipo de riesgos. Para tenemos el ejemplo de este formato, en el cual nos pide la siguiente información. Como primero nos pide el área o el proceso que se va a realizar, la fecha de realización del trabajo, el lugar del trabajo, la ubicación, la hora de inicio y la hora de finalización. También nos pide una descripción de la tarea, entonces ahí vamos a describir qué es lo que se va a realizar. También nos pide ciertos permisos como trabajos en alturas, energías peligrosas, entre otras.
También nos dice que tenemos que diligenciar la parte de equipos y herramientas a utilizar. Entonces, para esa actividad, qué equipos o herramientas se van a utilizar y pues indicar cada una de ellas en la actividad. En el análisis de tarea nos hacen ciertas preguntas como el qué tan alto se encuentra el lugar del trabajo, que si se han establecido algún punto de anclaje, cuáles son los elementos de protección personal que deben tener los operadores en este caso, cuántos trabajadores se requieren para realizar la actividad, si hay un peligro de resbalarse o tropezar alrededor del área de trabajo y qué otros peligros pueden haber presentes en el sitio de trabajo. Todo esto pues con el único fin de minimizar ese tipo de riesgos que pueden estar presentes en una actividad de trabajo. Por último, hacemos el análisis de riesgos por oficio. El cual es un método que nos permite identificar los pasos básicos de una tarea, determinar los factores de riesgo potenciales asociados a cada paso, recomendar las medidas de prevención y control y llevarlas a cabo. Entonces, como ejemplo tenemos este tipo de formatos en el cual nuevamente nos piden el departamento, el responsable, la fecha de ejecución, los elementos de protección requeridos, los tipos de accidente que ya logramos identificar en las dos primeras fases. Entonces también nos piden, digamos, el nombre de la tarea que vamos a realizar. En este caso puse como ejemplo que la supervisión en subestación Caldas. Entonces, digamos qué riesgos y consecuencias nosotros logramos evidenciar. Coloqué como ejemplo condiciones de seguridad, eléctrico o un choque eléctrico, que de pronto al realizar la actividad los operadores se hayan saltado alguno de los reglamentos de oro y lo cual pues pueda llegar a producir este tipo de riesgos o consecuencias. También puse en condiciones de seguridad locativo, que de pronto se puedan caer, se puedan tener alguna herida como una cortadura, entre otras. Y también puse en incendios y explosiones, que de pronto cuando haya un cortocircuito se genere algún incendio y esto produzca, digamos, quemaduras o hasta la muerte de uno de los trabajadores. Entonces en cada una de ellas puse las medidas de control. Entonces como atención en el desarrollo de la labor, mantenimiento preventivo, los elementos de protección personal, análisis de riesgo previo al inicio de la obra, control de fuentes de indagación, entre otras. Todo esto se hace para poder controlar y evitar o minimizar pues este tipo de riesgos que pueden ser pues de gran importancia y pues que evitaría muchos riesgos que son muy presentes en actividades como lo es en el caso de los operadores eléctricos. Entonces todo esto se hace así, con el único fin de poder minimizar o mitigar este tipo de riesgos. Gracias por su atención.